Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes enigmas del comportamiento humano. ¿Por qué, muy a menudo, actuamos primero por un impulso, por una emoción, y justo después, ¡zas!, nos inventamos una razón perfecta que lo justifica todo? Vamos a bucear en la ciencia que hay detrás de nuestras decisiones. Seguro que esta situación les suena a todo el mundo. Compramos algo que en el fondo sabemos que no necesitamos, soltamos algo en una discusión y casi al instante nuestro cerebro ya tiene preparada una explicación de lo más lógica y coherente. Pues bien, esto no es un fallo del sistema, es de hecho una característica clave de cómo funcionamos, y entenderla es el primer paso para entendernos mucho mejor. Vamos con la sección 1, la autopista de dos velocidades del cerebro. Para empezar a entender todo este lío, lo primero que hay que saber es que la información no llega a todas partes del cerebro a la vez, ni de lejos. Hay una vía súper rápida, casi un atajo, y otra que es mucho más lenta, más panorámica. Fijaos en estos números, porque son la clave de todo. La información de nuestros sentidos llega a una especie de centro de distribución, el tálamo, y desde ahí se dispara directa al sistema límbico, al centro emocional, en solo 125 milisegundos. Eso es menos de lo que tardamos en parpadear. En cambio, esa misma información tarda casi 4 veces más en llegar a la corteza prefrontal, a nuestra parte racional. ¿Qué significa esto? Pues que sentimos y reaccionamos antes, mucho antes, de que nos dé tiempo a pensar. El neurocientífico Joseph Ledoux lo explicó genial con esta analogía. La vía baja es como un guardia de seguridad un poco nervioso que grita «peligro» a la mínima. No se para a pensar, solo actúa. Es un sistema de supervivencia puro y duro. Y la vía alta es como el detective que llega después a la escena del crimen, con calma, examina las pruebas y saca una conclusión razonada. El problema, claro, es que para cuando llega el detective, el guardia de seguridad ya ha montado un buen escándalo. Vale, si nuestras acciones vienen de esa vía emocional ultra rápida, ¿cómo es posible que casi siempre nos sintamos personas lógicas y que tenemos el control? Bueno, pues aquí es donde entra en juego una de las partes más fascinantes de nuestro cerebro. El hemisferio izquierdo tiene un trabajo a tiempo completo, contar una historia que tenga sentido. El investigador Michael Gazzaniga descubrió esta función, a la que llamó el intérprete. Cuando nuestro sistema emocional arranca una acción, este intérprete entra en escena para darle una explicación que suene lógica. Es como tener un jefe de prensa dentro de la cabeza, siempre listo para lanzar un comunicado que haga que todo lo que hacemos parezca deliberado y coherente. Y esta tabla lo clava. ¿Nos compramos ese móvil carísimo por un impulso? El intérprete susurra. Es una herramienta de trabajo, una inversión. ¿Nos saltamos el gimnasio? Es que el descanso es fundamental para la salud mental. Esta función es una máquina de crear excusas lógicas, lo que llamamos racionalizaciones, para que esas decisiones que nacen de la emoción parezcan el resultado de un análisis superconcienzudo. Pero ojo, que la historia no termina en el cerebro. Nuestro cuerpo tiene un papel protagonista, enviando señales que influyen en las decisiones mucho antes de que seamos conscientes de ellas. El neurocientífico Antonio Damasio fue quien desarrolló esta idea. Él propuso que esas corazonadas, esas malas vibraciones, no son nada mágico. Son marcadores somáticos. Básicamente son un sistema de archivo ultra rápido que se basa en la experiencia. Nuestro cuerpo recuerda físicamente las consecuencias de decisiones pasadas y nos manda una señal, una sensación en las tripas para guiarnos. Y la verdad es que este proceso es una forma de racionalidad increíblemente eficiente. En lugar de estar horas analizando los pros y los contras de algo, el cuerpo nos da un atajo. Esa sensación de «esto no me da buena espina» o «esto se siente bien» es la experiencia de nuestro pasado filtrando las opciones y diciéndole al cerebro «ojo con esta» o «adelante con esta otra». Y ahora llegamos a la idea más rompedora de todas, una que, la verdad, le da la vuelta a todo lo que creíamos saber. ¿Y si las emociones no son algo que simplemente nos pasa, sino algo que creamos? Esta idea de la neurocientífica Lisa Feldman Barrett es un cambio de paradigma total. La visión de toda la vida nos dice que un evento desencadena una emoción, como si pulsara el botón del miedo o de la alegría. Barrett dice que no, que es mucho más complejo. El cerebro construye activamente la experiencia emocional usando varios ingredientes. A ver, veamos la receta. Paso 1. La interocepción. El cerebro recibe las señales físicas del cuerpo. El corazón late más rápido, el estómago se cierra. Paso 2. El cerebro busca en su base de datos de conceptos emocionales que hemos aprendido culturalmente. Este latido significa ansiedad, porque hay que hablar en público, o emoción, porque estamos en una montaña rusa. Y paso 3. La experiencia pasada ayuda a predecir la mejor etiqueta. Y listo, la emoción está construida. Para que quede súper claro, la visión clásica dice que el miedo es universal y tiene su propio circuito en el cerebro, como un botón. La visión construida dice que lo que es universal es la sensación física de agitación.
Si la etiquetamos como miedo, emoción o determinación, depende de los conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Claro, si las emociones se construyen con conceptos, esto nos lleva a una conclusión alucinante, que la precisión con la que usamos esos conceptos, las palabras que usamos, puede cambiar la propia experiencia emocional. Y aquí entra este concepto clave, la granularidad emocional, que no se trata solo de tener mucho vocabulario, sino de usarlo para hacer distinciones muy finas entre lo que sentimos. Es la diferencia entre pintar con una brocha gorda y usar un pincel de detalle. Pensemos en la diferencia. Decir me siento mal es una mancha amorfa de negatividad. No da ninguna pista sobre qué hacer al respecto. En cambio, identificar que uno se siente decepcionado, frustrado y ansioso le da al cerebro instrucciones mucho más claras sobre cómo actuar para gestionar cada uno de esos estados. Por esto es tan importante. Un cerebro con más conceptos emocionales a su disposición es un cerebro más ágil, más flexible, puede construir experiencias con más matices y, por lo tanto, regularse mucho mejor. El caso extremo de la falta de estabilidad se llama alexitimia, que es la incapacidad de identificar y nombrar emociones, y nos demuestra lo crucial que es el lenguaje para nuestra vida emocional. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión. Una conclusión que tiene unas implicaciones éticas y prácticas enormes sobre el control que realmente tenemos sobre nuestra vida emocional. La visión clásica, en cierto modo, nos excusa un poco. No pude evitar enfadarme, fue una reacción. La responsabilidad empieza después, al gestionar esa ira. Pero la visión construida va un paso más allá. Nos dice que somos arquitectos de nuestras emociones. No solo gestionamos el edificio una vez construido, somos responsables de los planos y de los materiales. Tenemos la responsabilidad de cultivar un vocabulario emocional más rico. Este es el poder en acción. La sensación física es la misma. El corazón se acelera, las manos sudan, pero si el cerebro lo construye con el concepto de ansiedad debilitante, el resultado es el bloqueo. Si lo construye como emoción energizante, esa misma agitación física se convierte en combustible para dar una presentación increíble. La etiqueta que usamos no solo describe la experiencia, la crea. Y esa es la idea final con la que nos quedamos. La próxima vez que notemos esa oleada de sensaciones internas, recordemos que no somos espectadores pasivos, somos los constructores. Tenemos la capacidad, a través de los conceptos que elegimos, de dar forma a nuestra propia realidad emocional. La pregunta es, ¿qué vamos a construir? Gracias por habernos acompañado.